Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Álvaro Guti y os doy la bienvenida al Garabato Podcast. En el episodio de hoy vamos a seguir con la segunda parte de la entrevista a Rafael Sánchez Sánchez sobre su libro El Meeting en España, de la Plaza de Toros a la señal institucional. En el primer episodio, si recordáis, tratamos desde los orígenes del meeting hasta el tema de la señal institucional. Y como ya dije, en esta parte trataríamos desde ese mismo tema de la señal institucional hasta el final de la entrevista. Espero que disfrutéis de esta conversación, que hubieseis disfrutado de la primera parte de esta entrevista. Y nada, os dejo con él, Rafael Sánchez Sánchez, y su libro El Meeting en España, de la Plaza de Toros a la señal institucional. Vamos a hablar ahora de lo que fue, y además una parte central del libro, puesto que además forma parte del título. La señal institucional, que entra en 1995 por parte del Partido Socialista en elecciones autonómicas, y que luego en las generales del 96 incluiría también el Partido Popular. Efectivamente. La señal institucional era una cobertura que hacían los propios partidos de sus mítines, ¿no? ¿Cómo funcionó en su inicio la señal institucional? Porque aún así todavía había libertad de las televisiones. Sí. A ver, la señal institucional consistía en que los dos grandes partidos, únicamente el PSOE y el PP, pues en un momento dado decidieron tener sus propios medios audiovisuales, su propia televisión para cubrir los mítines. Contrataban ese servicio con la productora que fuera, ¿no? Y además, incluso los dos partidos tenían en sus equipos de campaña profesionales que intervenían en ese control audiovisual del mitin, en la cobertura de las televisiones. Como bien decía hace un momento, efectivamente, al principio se permitía que acudiera Televisión Española, Antena 3, Telecinco. No había un control absoluto. O sea, la señal, lo que se denomina la señal del mitin, la imagen del mitin, estaba controlada por los equipos de televisión de los propios partidos. Pero se permitía la entrada en los mítines de las tres televisiones, ¿no? Entonces, en esos primeros años, efectivamente, era así. Pero fue una herramienta que fue evolucionando en el sentido de permitir cada vez más un mayor control, o un control incluso, en la actualidad, un control total de la imagen de los mítines. Control que se utiliza para conseguir, como es natural, la mayor eficacia en la difusión de los mensajes que interesaban en cada momento, de los mensajes que se quería que recogieran las crónicas electorales de las televisiones. Entonces, pues ese fue un poco el origen y el motivo por el que los dos grandes partidos recurrieron o pusieron en marcha sus propios equipos de televisión. Pero quizá lo más interesante es cómo fue luego evolucionando esto, y que, fue, digamos, el eje, o lo que yo pude investigar en mi tesis doctoral en la campaña electoral de 2008. En ese momento ya el nivel de control era altísimo. O sea, hay detalles que podemos comentar, y si le interesa podemos hablar de ellos, lógicamente, claro. y que yo recojo ampliamente en el libro. Claro, porque además hubo conflictos entre los periodistas, ¿no?, con ese tema. Sí, efectivamente. O sea, sobre todo a medida que fue aumentando el control de los partidos políticos, control en el sentido de que restringían al máximo la entrada de las televisiones, ¿no? Cuando llegó la campaña de 2008, hubo una reunión entre los periodistas de cada televisión que cubrían la campaña, y los partidos políticos, para llegar a un acuerdo sobre la cobertura. Y pues lo que se permitió, por ejemplo, en la campaña de 2008, es que entraran a las cámaras de las televisiones
antes de empezar el meeting, o sea, sobre todo antes de la intervención del candidato principal, que grabaran lo que se llaman recursos de ambiente antes de empezar el meeting, pero una vez empezado el meeting, una vez que empezaba el meeting, la única imagen que había era la de la televisión del partido. Del partido, no había más. No se permitía grabar a las televisiones, con la sola excepción de esos recursos de ambiente previos al meeting. Y lo que era, por supuesto, la intervención del candidato, toda la intervención del candidato, estaba controlada absolutamente, tanto en el PSOE como en el PP, por el propio equipo de televisión y por los estrategas de campaña de cada partido. Pero sí. Eso además conllevó algunas estrategias de comunicación, porque ya como tenían total libertad los partidos políticos de usar sus imágenes, también hubo técnicas de propaganda política en el sentido de la propia imagen. El reparto del público, cómo ponían detrás de ellos, cómo fue todo eso, cómo... Hubo varias estrategias muy sofisticadas, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, ¿no? Lo del reparto del público. Evidentemente había cosas que se tenían que evitar a toda costa. Y era, por ejemplo, que apareciera gente dormida. Gente dormida. Que hubiera huecos entre el público, o sea, que hubiera zonas vacías, ¿no? Porque el llenado era muy importante, claro. Claro, en la imagen de televisión, un meeting en el que se ve que hay huecos, la imagen que da es que ha asistido poca gente y que, digamos, ese partido está fracasando. Entonces, eso se evitaba, ¿no? Claro. ¿Qué truco utilizaban para evitar eso? Pues muy sencillo. Cuando no habían logrado completar el aforo pues de un polideportivo, del local que fuera, colocaban en la parte de atrás como una especie de vallas, de barreras, de manera que se marcaba un límite, o sea, se tapaba con esas barreras la zona vacía y se daba, por tanto, una imagen de lleno total en el meeting. Del meeting. Del meeting. Ese era uno de los recursos. Otro recurso que se utilizaba era también que por detrás del orador, por detrás del candidato, según el tema del que se fuera a hablar, pues se elegía el público. Si se iba a hablar del paro juvenil o de los problemas de la juventud, había jóvenes. Si se iba a hablar del tema de las pensiones, se colocaban jubilados. O si se iba a hablar del tema de la mujer, mujeres. Es decir, se colocaba como fondo, como auténtico decorado, a público. Llegaban al público previamente seleccionado. Se llegaba al extremo, lógicamente la gente entraba al meeting, ¿no? Y cada uno se colocaba donde quería. Claro. Pero siempre llegaba alguien del partido y le decía, por favor, si no le importa, muévase, tiene que dejar esa zona libre, tal. Y ahí se colocaba la gente que hubiera, por los motivos que hemos dicho, la gente que más cuadrara con el tema del que se fuera a hablar en el meeting. Eso era así y esa estrategia la utilizaban los dos partidos. Toda esta estrategia, perdona, se siguen utilizando hoy día, es decir, ¿no? Si nos fijamos hoy día en los mítines, ¿todavía se sigue haciendo? Se sigue usando. Lo que pasa, podemos entrar más a fondo si le parece, más claramente. Lo que pasa es que los mítines han evolucionado hacia, digamos, se van reduciendo los aforos, va asistiendo menos gente a los mítines y ya incluso el tipo de escenario que se utiliza es distinto. Digamos, han cambiado algunas cosas. Han cambiado, todo motivado porque ha ido disminuyendo la asistencia a los mítines. Lo cual no significa que la influencia del meeting haya decaído, ni mucho menos. Porque la gran influencia de los mítines está en la televisión. Hay algo que yo lo recojo en el libro y que es una verdad incuestionable, y es que los mítines no se planifican ni organizan para los miles de asistentes que acuden al acto,
sino para los millones de espectadores de televisión que ven las crónicas electorales, que ven la información de la campaña electoral. O sea, el objetivo es la televisión. Es la televisión, dirigidos a los espectadores, a los millones de espectadores, y no tanto a los simpatizantes, militantes que acuden al mitin. Es así. Volvemos un poco, regresamos a 1996, concretamente a febrero, porque hay un tema que a mí me interesa o que por lo menos me llamó la atención, de un mitin de Aznar en Valencia, en el Estadio Mestalla, que aquel creo que fue todo un hito de despliegue técnico de todo lo que allí se organizó para que aquello fuese, pues bueno, fue de hecho el meeting más multitudinario de la democracia, en el que acudió más gente. Además, fue innovador el hecho de que acudiesen personalidades de la cultura, del espectáculo, porque tuvo el apoyo de varios de ellos, incluso Julio Iglesias acudió al acto, aunque no cantó, pero sí subió al escenario. ¿Cómo fue aquel meeting? Además hay una anécdota muy graciosa que quería que no fuera ese meeting, ¿no? Sí. Bueno, la anécdota en concreto no fue, yo creo, no fue en ese meeting. O sea, se utilizó en esa campaña. Se utilizó en esa campaña, pero no fue exactamente en ese meeting. Pero ese meeting efectivamente fue muy importante. Y además tiene su antecedente, digamos. En las elecciones del 95, Aznar dio un meeting en la Plaza de Toros de Valencia y estaba llena a rebosar. Y dijo, en el 96 nos vemos, en las próximas elecciones, nos vemos en Mestalla. Diciendo, esto se nos ha quedado pequeño, claro, y vamos al campo de fútbol, ¿no? Vamos al campo de Mestalla, ¿no? Efectivamente, ese mitin fue muy importante porque fue un mitin, multitudinario, se llenó todo el campo de fútbol y efectivamente acudió al mitin Julio Iglesias, que era un cantante vinculado políticamente al Partido Popular, de la misma manera que también había artistas y cantantes, actores vinculados al PSOE. Eso es. Que de hecho luego además Felipe González utilizaría también, ¿no? Porque también Antonio Bandera y Miguel Bosé. Exactamente. O sea, era así. Era un recurso también, digamos, que tenía un doble objetivo. Y era atraer gente al acto, pero sobre todo la influencia que pudiera tener como noticia y como acontecimiento recogido por las televisiones, el hecho de que asistieran personajes, bueno, por del nivel de Julio Iglesias o de Miguel Bosé, Banderas, tal, en el caso del PSOE, ¿no? Entonces, pues, hay otra anécdota. Como era en febrero, y aunque era en Valencia, se pensaba que iba a hacer mucho frío, ¿no? Pues el PP se planteó, luego creo que no llegó a hacerlo, comprar como mantas para entregar a la gente, para que no pasara frío durante el mitin. Y ahí hubo ya, ahí el Partido Popular utilizó, sí que es verdad, utilizó, al margen ya de la señal institucional, utilizó efectos de iluminación, de música, hizo un despliegue de tecnología bastante espectacular en el propio mitin, e incluso la propia entrada de Aznar, o el recorrido de Aznar hacia el escenario, también tuvo su espectacularidad en cuanto a la aclamación, tal. Entonces, la anécdota a la que hacía referencia surgió, en la investigación que también me la comentó un cámara de Antena 3. La anécdota es la siguiente. Miguel Ángel Rodríguez, que entonces era como el director de comunicación, el asesor de campaña de José María Aznar,
preguntó a este cámara de Antena 3, que además cubría mítines tanto del PP como del PSOE, le preguntó, él dijo, oye, ¿a ti qué se te ocurre que podríamos hacer para innovar, para cambiar algo en los mítines? Y el cámara le dijo, pues mira, yo me he dado cuenta que Felipe González mueve mucho las manos cuando habla, y las manos aparecen, se le ven y tal, ¿no? Y yo me he fijado que en los mítines de Aznar, el atril, porque es alto y tal, las manos no se le ven. Y entonces dijo, anda, pues es verdad. Entonces, ese mismo día, en el mítin de la noche, como no les daba tiempo a comprar nuevos atriles, pues lo que hizo fue directamente dar la orden de que lo cortaran con un serrucho, vamos, de que el atril quedara más bajito, y se pudieran ver las manos Las manos de él. De Aznar. Hasta en esas pequeñas cosas había competición. Eso era... Sí, claro, o sea, evidentemente de efectos de ese tipo, de recursos de ese tipo, pues eso todo influía. Sí. Todo influía. Hay algo también que, bueno, en la investigación de la tesis a mí me llamó la atención. Es un recurso que utilizaba el PP en sus mítines, y era, colocaban lo que ahora se denominan video wall, pantallas gigantes de vídeo por las gradas, por encima de las gradas del sitio donde se celebrara el mitin. Entonces, antes de que, por ejemplo, llegara Rajoy en ese momento, ¿no? Pues en las pantallas de vídeo se veían imágenes de Rajoy en situaciones de éxito, de celebración, momentos en los que era aclamado, ¿no? Y cuando llevaban 2 o 3 minutos viendo esas imágenes, entraba Rajoy y ya el público, los simpatizantes que estaban en el mitin, influidos con un efecto de empatía por esas imágenes que acababan de ver, al entrar Rajoy, lo que se producía era una ovación, una aclamación multitudinaria, y se producía ese efecto de triunfo, de apoyo masivo de Rajoy en ese momento, en ese mitin, y para que eso lo recogieran las cámaras de televisión. O sea, los recursos son a todos los niveles. Como también los hay, que es un tema importante de la señal institucional, y sobre todo ya en una etapa en la que se daba paso a la señal en directo del mitin, se utilizaban unas luces, o sea, unas luces que indicaban si una televisión estaba conectada en directo, y sobre todo en qué momento entraba en directo. Claro. Se podía saber incluso qué televisión era la que estaba en directo. Esto permitía que, en función del canal de televisión que estuviera informando en directo, que tuviera en directo la señal del mitin, variara el discurso del candidato. O sea, porque se sabe, lógicamente, que cada televisión tenía una audiencia diferente, digamos, claro, a nivel ideológico, un perfil diferente de audiencia. Claro. Entonces, sabiendo de antemano qué televisión era la que estaba en ese momento en directo, se variaba el discurso. Lógicamente, incluso en campañas como fue la del 2008, que mayoritariamente no se daba paso a la señal en directo, sino que se recogía en el cuarto de hora previo a la emisión del informativo nocturno, se recogía, para hacer la crónica electoral, el mensaje fundamental, el mensaje del candidato. Entonces, tanto el PSOE como el PP tenían sus estrategias para que en un momento dado variaba el discurso, se lanzaba un mensaje diferente al del día anterior, y ya, claramente, los periodistas no tenían más remedio que recoger ese como el mensaje clave, el mensaje de ese mitin. Eso se incluía en la crónica electoral, y el partido había conseguido su objetivo, conseguir que el mensaje entrara en la crónica electoral. Eso una periodista de Telecinco, con la que hablé en su día, lo denominó con mucho acierto el gol publicitario. Nos colaban el gol publicitario. Y también aprovecho para hacer referencia
el conflicto con los periodistas, que mencionaba antes, se producía porque cuando las televisiones tenían ya ese control tan grande de sus mítines, ya no necesitaban tanto a los periodistas. Es decir, el candidato no necesitaba, pues durante la campaña electoral, tener pequeñas ruedas de prensa, conversaciones informales con los periodistas, lo que se llaman los off the record, que sí que eran habituales en las campañas electorales, digamos, de la transición y de los primeros años 90, digamos, ¿no? Eso fue desapareciendo. Ya el político decía, bueno, si no me hace falta. Claro. Los periodistas, digamos, se quejaban de que primero se estaba dificultando su labor profesional por los controles a los que hacía antes referencia de acceso de las televisiones a los mítines, pero además esa cercanía que había entre el periodista que cubría la campaña y los candidatos cada vez iba reduciéndose y iba desapareciendo. Ese fue el conflicto fundamental de los periodistas, y que yo, desde luego, no en este libro, pero sí en la tesis doctoral lo incluí como una de las conclusiones claras, ¿no? Referido en ese momento a la campaña de 2008. Sí, porque al final, cuando se priva a las televisiones de acceder libremente a un meeting, se está privando al electorado de esa información, ¿no? Al final es una cosa un poco... a ver, digamos, se está mediatizando, se está controlando. Digamos que, a ver, ahí está, por un lado, la estrategia de los partidos políticos que están utilizando su propia televisión, su propio equipo de televisión para controlar la imagen del mitin. Pero además consiguen controlar también lo que incluyen las televisiones, las otras televisiones. Claro. Controlan su imagen y controlan lo que incluyen las televisiones. Es un control absoluto. Lo hacían de esa manera. Incluso cuando el candidato hablaba en directo, pues tenía sus herramientas también para conseguir su objetivo. Voy a hacer una referencia muy breve a Zapatero, ¿no? Zapatero, por ejemplo, en la campaña de 2008, únicamente Antena 3 le daba paso en directo. Pero como decía antes, él sabía en qué momento entraba en directo. Y además sabía que estaba hablando estaba la televisión que había pinchado la señal en directo era Antena 3. Entonces, Zapatero en ese momento daba un giro a su discurso, estuviera hablando lo que estuviera hablando, daba un giro a su discurso y soltaba el mensaje que quería lanzar. Digamos entonces que o bien se lanzaba el mensaje porque se aprovechara el momento de directo, o bien se lanzaba el mensaje con esa estrategia de que en los 15 minutos previos a la emisión del informativo se lanzaba el mensaje clave que tenían que recoger sí o sí las televisiones en la crónica electoral. Digamos, era la estrategia y tenían un control absoluto. Eso mismo es lo que Zapatero tenía ese manejo. A Felipe González, al principio de esta técnica de propaganda, le costó, porque hubo un momento en el que le dijeron, oye, vamos a entrar en directo. Sí, hay una anécdota efectivamente de Felipe González. Hay una anécdota de Felipe González, y es que, era al principio de usar la señal institucional, ¿no? Entonces, Felipe González estaba hablando, claro, estaba previsto, ¿no?, que el que entrara en directo en una televisión, pues la que fuera en ese momento, televisión española, la televisión que fuera, da igual, ¿no? Entonces, estaba hablando y dijo, me están avisando de que voy a entrar en directo. Pero a mí me da igual. Lo que estoy diciendo, lo quiero decir, es lo que me interesa y voy a seguir hablando de este tema. Y él siguió, le dio exactamente igual. Hay no anécdota, pero te puedo aprovechar. Rajoy
en otro meeting, en una Sí. situación igual que sabía, lo que pasa es que aquí fue distinto. Mm. Rajoy sabía que Que iba a iba aparecer en a directo. entrar en directo y estaba hablando, ¿no? Y de repente dijo, había dicho lo que fuera, y de repente dijo, y ahora voy a dirigirme a los millones de espectadores que están viendo el meeting. O sea, lo dijo así, y ahora me dirijo a los espectadores. Se le vio el plumero. Vamos, lo dijo pues como era Rajoy, ¿no? Con Con naturalidad. nada, de forma espontánea. Y ahora me dirijo a. Porque sabía que en ese momento no estaba Entraba. hablando solo a los del meeting, sino que estaba hablando a la televisión que fuera. Sí. Mm. Eh, Cambiando un poco de tema, Mm, aunque centrado también en lo que fue pues bueno, los mítines y las imágenes de campaña, Aznar fue el primer candidato que utilizó una imagen familiar, porque sí, yo creo o mm, recuerdo haber leído que Aznar utilizó esa imagen de su familia en la mm, campaña electoral. Esto mm, me surgió una duda mm. mientras lo Sí. leía. ¿Esto Mm. no se hacía ya en Estados Unidos? Sí, a ver, el origen de esa estrategia, que es auténtico marketing político, está Mm. en Estados Unidos y de hecho allí en ese momento Ana Botella, la mujer de La Aznar, mujer. pues Mm, aparecía un poco como la primera dama española mm, y fue efectivamente acompañado de sus hijos, en concreto el pequeño de la familia, el pequeño se llama Alonso, ¿no? Y sí. entonces, claro, las televisiones sacaron antes de empezar el meeting esa imagen familiar. Que eso es una estrategia, Mm, eh, el aparecer ahí con su familia, porque además, a ver, destaco brevemente algo ajeno al tema de los mítines, pero sí vinculado totalmente a las campañas electorales, y es lo que se denomina el personalismo. Es decir, el hecho de que la campaña esté centrada en el candidato como persona, en su capacidad de liderazgo, en lo que pueden atraer, más allá del programa político del partido, lo que pueden atraer por sí mismos, mm. como persona, como candidato, que aparece ya en ámbitos familiares, en ámbitos personales, ¿no? Y eso está estudiado que tiene su influencia en el electorado. Pero bueno, es un Sí. tema marginal que sale, Marginal que... que no, es, que no está vinculado a los mítines, pero que efectivamente forma parte Vale. de las estrategias de Después, campaña. después de esto, pues fueron las elecciones de 2004 con los atentados de Atocha, pero Mm, por lo que he leído, pues tampoco tuvo un impacto en lo que eran los mítines o las campañas electorales. Simplemente el mm, Partido Popular perdió esas elecciones con Rajoy de sí, candidato, sí. Zapatero ganó las elecciones Mm, y posteriormente a este episodio, en el libro menciona un reportaje que se hizo, mm, un reportaje, una información que se sacó en El País, mm, eh, sobre la trastienda de los mítines, ¿no? Y en sí. esto eh, hay una frase que se pronuncia en esta información, que es que los jefes de campaña no respiran hasta después de los telediarios, porque es cuando realmente, como ha usted indicado, eh, es a lo que va dirigido las campañas electorales, lo que son Mm, los mítines va dirigido a la televisión. Eh, bueno, realmente hemos hablado ya de todo esto, la preocupación por llenar el espacio, mm, eh, la selección de las personas detrás del sí, candidato. sí. Aquí fue el auge de las restricciones que hoy conocemos a las televisiones, ¿no? Como tal. Mm, Porque al principio fue tímidamente la señal institucional y al final, mm, hoy sí, día, la restricción es... Porque eso no ha cambiado, ¿no? La restricción hoy día claro. es... A ver, las elecciones de 2004 fue un momento en el que, Mm, digamos, el control era absoluto. Como decía antes, de cara a las elecciones de 2008, antes sí. de empezar la campaña, es cuando se produce esa reunión de los periodistas de las televisiones que cubren campañas con los partidos Mm, para llegar a ese acuerdo, ¿no? Eh, que logró, digamos, que, bueno, sobre todo
algo más de acercamiento a los candidatos y regular de alguna manera los momentos en los que podían entrar las televisiones, que hubiera ahí un acuerdo ya preestablecido entre los partidos políticos y los periodistas y las televisiones, ¿no? Entonces, eso se resolvió para 2008. En 2004 la situación fue, yo no he investigado esa campaña, pero evidentemente si se produjo eso de cara a las del 2008 es porque en 2004 el control era absoluto. A ver, en esta campaña de 2004 efectivamente los atentados de Atocha, primero, aparte del drama de la pérdida de vidas humanas, lo que supuso ese atentado, se interrumpió la campaña 2 días antes de lo previsto, ¿no? Y tuvo una consecuencia que provocó un cambio en el resultado de las elecciones. A ver, ese es un tema que, bueno, pues que fue muy importante y tuvo, digamos, el que se acabaran perdiendo las elecciones es consecuencia del tratamiento informativo que hizo en ese momento el gobierno del PP, del tratamiento informativo de los propios atentados. O sea, al responsabilizar, desde el primer momento se dijo que era ETA y horas después casi ya empezaron a aparecer indicios, pruebas de que efectivamente ETA no tenía nada que ver. Entonces, el tratamiento informativo fue el que acabó provocando que esas elecciones las ganara en ese momento. Pero tuvo más una repercusión política que otra cosa. No tuvo... Sí, fue repercusión política, pero esos mítines como tales eran no iguales. tuvieron más trascendencia. Fue una campaña electoral más en los que se usaba, digamos, la señal institucional con todas las herramientas y trucos, recursos que hemos comentado, pero fue una campaña electoral más con ese final dramático por los atentados de Atocha, sí. Vamos ya a la etapa final, a la parte final de lo que es su ensayo. Las campañas electorales de 2011, 2015 y 2016, ¿no? Que son las más actuales y además, bueno, pues en las que ya cambia el mapa político español, surgen nuevos partidos, la asistencia a los mítines, como usted ha dicho antes, va disminuyendo, aunque no su importancia de cara a los medios de comunicación. Fin del bipartidismo. ¿Qué impacto tuvo en los métodos tradicionales que tenían los partidos como el Partido Popular, el Partido Socialista? Esos métodos tradicionales que ellos tenían de ocupar todo el espacio mediático, claro, eso surgió, ese suceso de la aparición de nuevos partidos a la izquierda, a la derecha, surgió una disputa de espacios televisivos, porque claro, los telediarios tenían que cubrir la información de cada uno de los partidos que en ese momento luchaban por las elecciones. Hubo un acuerdo, ¿no? Al final de la Junta Electoral Central. ¿Cómo fue ese proceso en el que los partidos se disputaron el espacio en los telediarios? Bueno, vamos a ver. El reparto de tiempos primero en televisión española, en los medios públicos, estaba ya regulado casi desde el principio de la democracia. O sea, el reparto de tiempos. Y eso Televisión Española lo tenía que llevar a rajatabla. En las elecciones de 2011 surgió, y fue como gran novedad, se modificó la ley electoral y además eso provocó una polémica enorme en las televisiones privadas y el mismo criterio de reparto de tiempos que tenía que aplicar Televisión Española se obligó también a aplicarlo a las televisiones privadas. Las televisiones privadas protestaron porque lógicamente eso podía perder el interés de sus informativos, de sus espacios electorales, sus programas informativos sobre la campaña electoral y bueno, se protestaron, pero tuvieron que aplicarlo igualmente. Entonces, eso ocurrió, esa novedad legislativa ocurrió en 2011, pero el reparto de tiempos estaba ya establecido.
estaba ya de antes, estaba establecido. Y el criterio era en función de la representación parlamentaria que tuvieran de las elecciones anteriores. O sea, si llegaban unas elecciones, cada partido tenía tantos diputados, ¿no? Y en función de la representación parlamentaria tenían más o menos tiempo. Yo sobre eso, y bueno, me llamó mucho la atención en la investigación de la tesis, era el criterio que utilizaba Televisión Española con Izquierda Unida. Tiene su cosa, tiene su gracia, ¿no? Y era que como Izquierda Unida tenía muy poco tiempo, lo digo de memoria, pero creo que tenía 4 minutos en toda la campaña electoral. 4 minutos. 4 minutos Entonces, solo. 4 minutos durante toda la campaña electoral. Esto debió ser así ya en 2004, porque yo esta información la conseguí en 2007. ¿No? Entonces, Televisión Española, o mejor dicho, Izquierda Unida, planteó a Televisión Española el que ese tiempo se repartiera un poco a criterio de Izquierda Unida, en el sentido de, por ejemplo, en un mitin hay un tema que nos interesa destacar y dedicarle más tiempo. Bueno, pues en este mitin dedicamos 1 minuto. Entonces, digamos, llegaron a un acuerdo de reparto de esos 4 minutos durante toda la campaña electoral. Mientras que en el caso de los otros partidos, como disponían de más tiempo, era la propia Televisión Española la que se encargaba de controlar el tiempo que iba dedicando. Pero, por ejemplo, con eso Izquierda Unida evitaba que si, vamos a suponer, Televisión Española decía, bueno, pues le dedicamos los 4 minutos, que habría sido absurdo a todas luces. 4 minutos en un solo evento de campaña y el resto del tiempo que hacían no aparecían. Claro. Entonces llegaron a un acuerdo para repartir ese tiempo del que disponía Izquierda Unida. Los nuevos partidos hicieron aportaciones importantes a lo que era el mitin político, porque yo sé, por lo que además dice usted en esa parte del libro, que por ejemplo se hicieron mítines en las cárceles, ¿no? ¿Fue la primera vez que se hicieron mítines en las cárceles? A ver, eso realmente yo lo recogí ya cerrando, digamos, el libro, referido a la campaña de las elecciones andaluzas de 2018. A ver, lo hice un poco por recoger las últimas tendencias, porque realmente la última campaña que incluyo en el libro es la de 2016. 2016. Es la última, 2016. Pero, a ver, yo el libro lo estaba cerrando a finales de 2018, ¿no? Y en ese momento estaban las elecciones andaluzas. Claro. Entonces, hubo 2 novedades que a mí me llamaron la atención y las recogí en el libro, pero un poco para, bueno, más que nada por destacar que el mitin estaba en evolución constante y que podría además, como una conclusión recogida en el libro, que podría y seguirá habiendo, no sabemos lo que tenemos por delante, seguirá habiendo cambios, novedades y tal relativas a los mítines, pero el mitin como tal seguirá existiendo y seguirá siendo una herramienta de propaganda política imprescindible en campaña electoral. Entonces, esas dos cosas que yo recogí fue una iniciativa de Adelante Andalucía que pidió permiso a instituciones penitenciarias para que se pudieran hacer mítines en las cárceles. Como se puede ver, esto está fuera de cobertura de las televisiones ni nada, sino fue una iniciativa de ese partido político en Andalucía para llegar a los presos como colectivo que también votan, que también... Claro. Y entonces, pues fue una novedad y fue la primera vez que se hizo. Lo otro fue una anécdota. Realmente fue una anécdota, pero es una anécdota curiosa en la que se utiliza una tecnología o un dispositivo nuevo como son los drones, un dron, ¿no? Sí. Se utiliza, ¿no? Como un recurso en un mitin. Esto lo hizo Teodoro García Egea, secretario
general del PP, en un mitin me parece que fue de pre-campaña en Andalucía, ¿no? Entonces, él estaba hablando en el mitin y dijo, esta es la España que queremos, que se acerque a nosotros, que venga a nosotros, tal, tal, tal. Y en ese momento apareció sobrevolando el mitin un dron con la bandera de España y que se acercaba y me parece que se posaba en su mano. Es una anécdota, es un, no sé, un recurso que utilizó, pero, a ver, todo influye, sobre todo cuando se convierte en noticia. Entonces, Claro. las estrategias de los partidos en toda etapa, pero especialmente en las campañas electorales, es conseguir que cualquier cosa que hagan se convierta en noticia. O sea, Entonces, el objetivo de esa parafernalia era aparecer en televisión, básicamente. claro, Como claro todo. que eso lo recogían en las televisiones. O sea, eso era algo llamativo, curioso, anecdótico. La gente allí, pues me imagino que se reiría, tal, eso hizo gracia, ¿no? Pero claro, la imagen de eso no se lo esperaba nadie. La imagen del dron sobrevolando el meeting, pues Claro. fue espectacular. Rompedora. Entonces, lo uno fue digamos, una anécdota y un recurso para provocar una noticia, y lo otro fue una iniciativa nueva que no se había dado hasta ese momento, y yo la recojo ahí. Pero como digo, esa campaña, quiero decir, yo lo cerré, y además, como he dicho antes, yo me he centrado en las elecciones generales, y la última campaña de elecciones generales que yo incluyo en el libro, en cuanto a los mítines, es la de junio de 2016. Junio de 2016. Sí. Yo le quería hacer una pregunta a raíz de esta nueva etapa, porque al final es un cambio, toda esta revolución digital que ha habido a partir de estos años. Ahora yo creo que ya para ir cerrando los temas, ha revolucionado el mundo tanto del periodismo como de la política. Eh, eh, Nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo una entrevista a distancia con total naturalidad. ¿Qué influencia ha tenido desde entonces, desde estas elecciones de 2000, ya más que 2011, 2015, 2016, incluso 2018 y actualmente? Internet, las redes sociales, porque, claro, los partidos políticos ya no solo se dirigen a televisión. Televisión ya, lógicamente, es el medio que todavía tiene más influencia mediática, pero las redes sociales, ¿cómo han cambiado? No sé si se ha investigado sobre este tema, pero ¿cómo han cambiado el modo en que los partidos políticos organizan sus estrategias electorales y al mismo tiempo el periodismo las cubre? ¿Qué opinión tiene sobre eso? Sí. Bueno, hay que decir dos cosas. Yo incluyo en el libro un apartado que titulo El mitin en Internet. O sea, de hecho, igualmente, tanto el PSOE como el PP incorporan Internet a sus mítines, pero en el sentido, en un primer momento, de que los mítines se podían seguir por Internet. Se podían seguir por Internet. Claro. Eso ha ido evolucionando y, por ejemplo, ya no solo los mítines, debates electorales, pueden verse en la actualidad en los periódicos digitales, ¿no? El País, incluso, me parece que fue, no sé si en la campaña de 2016, en una de las últimas campañas, Organizó el uno. país, el país retransmitió, organizó Claro. un debate electoral. Entonces, una cosa era, entonces, el Internet como medio para retransmitir un meeting, y otra cosa ya, las redes sociales. Hay algo curioso, igual que comentábamos antes, que Carlos Esteves en el 93 hablaba de la desaparición del meeting, ¿no? Sí. También ha habido quien ha dicho que el meeting ya estaba en Twitter, en las redes sociales. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Puede haber tweets en los que se hace referencia a algún meeting, incluso que se cuelgue un vídeo, se incorpore al tweet un meeting de un vídeo. Pero eso no es un meeting. Es un tweet que lleva un vídeo de un meeting. Claro. Luego, en sentido inverso, puede haber
y eso está ocurriendo ya no en campaña, sino en cualquier momento. Tweets que se convierten para bien o para O mal para mal. en noticia. Mm. En noticia. Y eso aparece en las televisiones. Y en ese sentido sí puede ocurrir que un tuit inoportuno o muy oportuno de un político que se produzca en campaña tenga repercusión en la propia campaña electoral, desde que se haga referencia a ese tuit en un mitin hasta que ese tuit se convierta en noticia. Ejemplos hay muchos. O sea, el tuit reciente de Chenique con lo del apoyo a las protestas con disturbios, violencia y tal, con el tema del Hassel, ¿no? Es decir, Cualquier claro, polémica. se convierte en noticia para bien y para mal. En este caso, desde luego provocó polémica y la repercusión ha sido, por supuesto, negativa, ¿no? Entonces, esto sí es verdad. O sea, que las redes sociales tienen repercusión en las campañas, pero porque son fuente de noticias. Claro. Twitter en concreto lo es. Lo es. Y de hecho, ocurre en España, pero el ejemplo más claro se produjo en las elecciones de Estados Unidos cuando ganó Trump. Trump ganó la campaña fundamentalmente gracias a las redes sociales o a través de las redes sociales y en concreto de Twitter, ¿no? Totalmente, Entonces, sí. Porque claro, además los medios tradicionales estaban totalmente, bueno, a excepción de la Fox y tal, pero los medios de allí y de todo el mundo estaban acribillándole, por lo menos era la sensación que daba, ¿no? Y aún así ganó una cosa. sí, la ganó por ese motivo. Entonces, en definitiva, esa es la realidad. Hay un uso y una influencia clara de las redes sociales en las campañas electorales, pero de ninguna manera se puede decir, y sí se ha dicho, por lo menos en mi opinión, no se puede decir que en Twitter el meeting esté en Twitter. No es verdad. No El está. meeting tal sigue estando en donde ha estado siempre. Con sus cambios, con su evolución, con sus novedades. A ver, destaco, es un tema al que hizo usted referencia en un momento de la entrevista, ¿no? Lo de, los mítines actuales, como son, si hay público detrás. Ahora se utiliza mucho lo que es el escenario circular o el hecho de que el candidato habla desde el centro y está Desde el rodeado de centro. público. Ahí no hay un decorado como Como tal. tal. Me tienta a decir que la ultimísima novedad, lamentablemente como consecuencia de la pandemia, es que detrás del candidato o del político de turno que esté hablando, hay pantallas, monitores de personas que están asistiendo virtualmente al meeting. Sí. Otros candidatos que no están presentes que están allí. Se ve todos los días ahora, además. Se ha convertido en la actualidad y por desgracia, como consecuencia de la pandemia, en ese nuevo decorado que encima ahora es un decorado electrónico, ¿no? Con esas pantallas que aparecen de fondo. Entonces, en los mítines cuando aparecieron Ciudadanos y Podemos, primero ya acudía menos gente y sí se dieron este tipo de mítines, que además hay un detalle que yo recojo también en el libro y es el tipo de micrófono que utilizan de diadema, que es un micrófono casi invisible y que les permite moverse por el escenario. Así que, en definitiva, el meeting no para, o sea, ha evolucionado en todo este tiempo y yo he pretendido con mi libro pues aportar una visión global, un recorrido por toda esta amplia etapa histórica, ¿no? Y además, pues tengo que decir que me llevé la sorpresa cuando empecé a investigar para el libro de que no existía ninguna publicación como esta. No la había. Había libros en los que se hacía referencia a los mítines, referencias a campañas electorales y por tanto a los mítines.
pero referencia a los mítines. No era Un el estudio tema concreto. central. Claro, no era el tema del libro. Entonces yo tengo la satisfacción de haber podido, bueno, publicar este libro y aportar los resultados de esta investigación y este análisis o esta visión de la trayectoria del mitin en esa amplia etapa que va desde la Segunda República hasta la actualidad. Y que yo titulé el libro del mitin en España, de la Plaza de Toros a la señal institucional, porque la Plaza de Toros para mí era la imagen simbólica de los mítines de la Segunda República, esa etapa de la que hemos hablado, de grandes oradores, y la señal institucional es el gran cambio, la gran evolución de los mítines que se produjo en los años 90. De ahí viene el origen del título del libro y un poco... Y yo se lo agradezco además que haya escrito este ensayo, porque a mí me gustan mucho los ensayos y descubrí el suyo y la verdad que me ha encantado. Me ha parecido un análisis, bueno, como ya hemos además repasado, muy concreto, muy en profundidad, muy de aspectos además desconocidos, cosas curiosas y concretas y menos concretas, pero al final es un repaso a la historia de España en lo centrado en las campañas electorales que si no lo había ha hecho un gran trabajo porque la verdad que a mí me ha interesado muchísimo y ya digo, quería hacer una entrevista que no fuese demasiado extensa, pero no había manera porque cualquier cosa que leía del libro me interesaba y me surgían dudas o preguntas o simplemente para que usted matizase o extendiese un poco lo que ya había leído. Entonces, yo se lo tengo que agradecer no solo por eso, sino porque además desde el minuto 1 en que contacté con usted para hacer la entrevista ha estado volcado en hacer la realidad y gracias a eso además estamos hoy aquí haciéndola. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, De verdad. bueno, gracias a usted también por haber tenido esta oportunidad de comentar, bueno, con tanta amplitud el libro. Bueno, pues ya para terminar, última pregunta. ¿Qué futuro? Porque bueno, al final este blog yo lo quiero dedicar a temas del periodismo y también, pues bueno, el debate de ideas, debate público, pero ¿a qué futuro cree que se dirige el oficio? Usted que ha tenido una trayectoria en medios de comunicación, ¿a qué futuro puede usted vislumbrar que se dirige en breve, en una breve opinión? El oficio del periodismo. Sí. Del periodismo. Del periodismo, más o menos. Sí, a ver. El periodismo en este momento tiene un problema que lo tiene ya desde hace tiempo y es consecuencia de Internet, de las redes sociales, de la prensa digital, de los periódicos digitales. Está mal dicho prensa digital. Periódicos digitales, aquí no se imprime nada, claro. No podemos hablar de prensa, es periodismo digital. A ver, incorporó desde el primer momento un fenómeno que más o menos se puede resumir diciendo que cualquiera puede ser periodista. Es decir, cualquiera puede opinar, cualquiera puede lanzar mensajes a través de los periódicos digitales y claro, eso tiene un peligro. Y es que, bueno, se banaliza la profesión y parece que cualquiera puede ser periodista. Y no es verdad. A ver, yo siempre he defendido a ultranza la necesidad de que esta profesión se estudie, sea una carrera universitaria y haga falta un título para ejercerla. Hay quien dice que eso va en contra de la libertad de expresión. Yo creo que no, porque hay muchas formas de expresarse sin ser periodista. Pero desde luego, igual que el médico necesita su título para ejercer la medicina, yo defiendo la carrera de periodismo y que se estudie, digamos,
en una facultad como una carrera más. Entonces, como decía, eso que empezó siendo un factor negativo que además potenciaron los propios periódicos digitales, porque eso fue así. Todos tienen una parte en la que pueden opinar los lectores, ¿no? Lo potenció. Hay que decir que en la actualidad está teniendo su parte positiva, ¿no? Porque se está generando como una especie, un flujo de información, ¿no? Sí. Que en ocasiones puede filtrar el propio medio, la puede filtrar si quiere el propio medio, pero que al mismo tiempo se pueden convertir en determinadas situaciones en fuente de información. Es decir, esa especie de puerta o de ventana abierta para que aquí cualquiera opine, ¿no? La información pura y dura la hace el profesional del medio. Periodismo. Pero el periodista, pero al periódico digital llegan comentarios, llega mucha información, que tiene también su repercusión. Se me ocurre sobre la marcha algo que supongo que usted se habrá fijado cuando lee un periódico digital y que salta a la vista, y es lo más leído, sí, lo más comentado. Yo creo que a más de uno que ha entrado en Internet, en un periódico, para buscar una información concreta o para ver qué ha ocurrido, cuando ve lo más leído y sobre todo lo más comentado, que ahí es donde entra este papel del lector, del público en general, que tiene esa posibilidad de intervenir, de opinar, pues acude, va a leer esa noticia, claro, que viene destacada como la más comentada, tentado, o sea, simplemente, pero, a ver, ¿y esto por qué ha tenido tantos comentarios? Entonces, eso despierta el interés, provoca el interés por una noticia concreta. Eso claro. Eso es así. Y en el periodismo digital, ya, bueno, pues termino con esto porque podríamos estar... Sí, que claro, es una pregunta muy amplia. Hablando. Hay algo que a mí me contaron en su día y que es sorprendente. Y estaba relacionado con los primeros tiempos de Podemos. Podemos, ¿no? Entonces, en su día, Podemos como partido político, tanto por su líder Pablo Iglesias como por el propio partido en sí, despertó mucho interés. O sea, provocaba curiosidad, interés. Se comprobó, los directores de los periódicos comprobaron que se pinchaba mucho en las noticias referidas a Podemos. Y entonces, no recuerdo exactamente en qué medio digital, pero hubo un medio digital en el que el redactor jefe o el director de turno dijo a sus periodistas: oye, quiero que procuréis por todos los medios que los titulares de las noticias, como sea, por el motivo que sea, aparezca la palabra Podemos. Porque era lo más leído. Aparezca la palabra Podemos en el titular o en la propia noticia, destacada la palabra Podemos, para que la propia palabra despertara, provocara más lecturas de esa noticia, más visitas a ese periódico. Se recurrió a eso. Eso lo dice todo, ¿no? O sea, es decir... Sí. ¿Cómo afectan a lo que los propios periódicos o medios hacen con su información y con su... Es una pasada, la verdad, lo de las redes sociales, cómo ha influido. Pero es que es así, pero es que a mí cuando me lo contaron, yo dije, pero si es verdad. Sí. O sea, yo en ese momento, o sea, yo voy a diario, con el móvil, leo, me voy pasando de un periódico a otro y tal, y entonces yo en ese momento,
pues cuando veía algo sobre Podemos, pero en el 2014, que ganaron tuvieron 5 eurodiputados en las elecciones europeas, pues el fenómeno Podemos, lo del 15M y tal, llamaba la atención. Entonces, bueno, pues yo era el primero que cuando había algo, a lo mejor no lo leía todo, pero me llamaba la atención y lo leía. Claro. Así que ese recurso, eso era verdad. Claro. Así que bueno, pues... Bueno, pues nada, Rafael, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en el Garabato. Eres por ahora la persona con mayor trayectoria a la que he entrevistado, y para mí eso es un orgullo. Pues nada, pues te lo agradezco. Y esta... Perdón. ¿Sí? Sí, dime. Nada, que te lo agradezco, bueno, porque ha sido una oportunidad excelente para hablar del libro, de todos los temas, incluso ya de política pura y dura, ¿no? Y de todo lo que ha ido surgiendo. Y bueno, pues por mi parte encantado de haber intervenido, haber participado en esta entrevista. Y esta no quita otra. Bueno, estupendo. Muchísimas gracias, Rafael. Un saludo. Nada, igualmente. Cuídate. Y hasta aquí la segunda y última parte de la entrevista a Rafael Sánchez. Espero que te haya parecido interesante, que la hayas disfrutado, que hayas aprendido muchas cosas. Yo la verdad que aprendí muchísimo haciéndola. Agradecerle personalmente a Rafael Sánchez su implicación, su interés con este blog, con este podcast, con este proyecto que en definitiva inicié hace unos meses. También a ti recordarte que puedes encontrar el enlace para la compra de su libro electrónico a través de la Casa del Libro en la descripción de este podcast, en cualquier plataforma en la que lo estés escuchando, ya puede ser Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o YouTube. También recordarte que el próximo fin de semana tendremos nueva entrevista, en este caso a Miguel Ángel Quintana Paz. Si no lo conoces, es una persona que te va a encantar, va a dar muchísimo de qué hablar, porque además trataremos temas muy distintos entre sí, pero de muchísima actualidad. Colaborará además con nosotros Alicia Latorre, que ella es filóloga, profesora de literatura y escritora. En fin, se vienen cosas muy interesantes, espero que estés atento. Muchísimas gracias por escucharme. Yo soy Álvaro Guti y esto es El Garabato Podcast.